Las personas que habitamos este país, además de ser seres individuales capaces de tomar decisiones y hacer lo que más nos conviene, también tenemos una congruencia colectiva que nos lleva siempre a apoyarnos los unos a los otros, en momentos de fiesta y de catástrofe. Este sentimiento de ayudar a los demás es distintivo en nuestra sociedad. Para la Cruz Roja Mexicana, esta idea forma parte de sus principios fundamentales. El voluntariado es uno de los 7 principios fundamentales que rigen todas las acciones que hacemos. Ese es el factor ético-filosófico para actuar, es la parte actitudinal. Es de nuestros 7 principios, el organizativo, es decir, sin voluntarios no podríamos hacer nada, sin gente no podemos hacer nada, ¿no? Y también es la estructura organizativa fundamental para poder llevar a cabo los programas humanitarios. Los muchachos o los voluntarios, ¿no?, interesados vienen, hay una estructura que se llama voluntariado, que son los que se encargan de esto, de dar la orientación, hacer la incorporación y el seguimiento y la evaluación de las actividades, los reconocimientos y su transición a una de las tantas áreas que tenemos de voluntariado. Tenemos asistenciales, es decir, hay un rango de respuesta, por ejemplo en desastres, donde en los primeros 15 días la gente necesita asistencia. Entonces ahí tenemos programas, por ejemplo en el caso de intervención para desastres, pues alimentaria, todo lo que es el tema de sustentos de vida, y kits de alimento, kits de limpieza, kits de higiene y kit de bebé, entre más cosas, ¿no? Por ejemplo, hay técnicos que se encargan de apoyar en el caso, por ejemplo, de clorar el agua, de refugios temporales, o sea, hay un rango muy grande de acciones que se pueden hacer ahí. Tenemos, como te decía, de 8 a 18 que son los jóvenes, y de 18 hacia arriba tenemos varios colectivos de voluntariado. Los de socorros, que son los que ustedes por lo general ven en las ambulancias, y los que coordinan muchas de las acciones en caso de desastre, ¿no? Tenemos voluntariado social, que son todas las personas que no precisamente están en este rango de formación como técnicos en desastres o en emergencias médicas, pero que tienen otras profesiones, geólogos, profesores y demás, que con esos talentos nos refuerzan y hacemos sinergia para todas las actividades que tendríamos que hacer. Por ejemplo, necesitamos un mapa, pues un topógrafo, ¿no? o un experto en dron que hace todas estas cartografías, ¿no? Entonces, este voluntariado social es algo nuevo y ese es otro colectivo. Tenemos a los veteranos, que son todas estas personas de la tercera edad, que más o menos te comento que son como 4,000, y pues ellos son nuestra memoria histórica, ¿no? Gracias a ellos pues tenemos muchos documentos, muchos datos, recrean sus estructuras culturales de cuando ellos estuvieron y nos enriquecen y como identidad institucional, ¿no? Las damas voluntarias, que ustedes las han visto así como que por todos lados, ¿no? Acopiando víveres, haciendo bazares, gestionando donativos, ¿no? Tenemos también el área de socorros, de capacitación. Bueno, capacitación básicamente tiene voluntarios en docencia, pero ellos forman a los voluntarios de socorros, a los socorristas, a los técnicos en emergencias médicas. Más de 40,000 voluntarios activos y alrededor de 4,000 más entre veteranos, damas voluntarias y otros conforman el Voluntariado Nacional de la Cruz Roja, que nos beneficia a todos los mexicanos, haciéndonos agentes generadores de cambio y nos invita a tener conciencia más humanitaria. La creación de ciudadanía sensible, responsable y solidaria es un impacto que hemos tenido. Entonces mucha gente está aquí porque le da la oportunidad de explorar su humanidad, su desarrollo como persona, y saber que si acepta libremente ayudar, pues no solamente es querer, tiene que saber, porque uno puede irse por sus sentimientos, pero estos son necesarios, pero no son suficientes para poder hacer algo correctamente y apoyar a los demás, ¿no? En el caso de la conciencia humana, es decir, el desarrollo humano, el componente del voluntariado es una condición que básicamente tiene que ver con la solidaridad. Entonces cualquier persona, cualquiera, pasa por esta etapa de necesitar solidaridad de alguien. La colecta de la Cruz Roja ya está en marcha. Seamos solidarios.